Hoy vamos a estudiar la lección número 3. Lo invito para que abra su Biblia, hermano, por favor, y vamos a considerar capítulo 1, los versículos que siguen, que es el versículo 5 hasta el versículo 11, en donde Santiago nos va a enseñar acerca de la verdadera fe supera las dificultades. Para que usted vaya señalando ahí en su Biblia los textos y vamos a tratar de, con la ayuda del Señor, entender esta gran lección que a todos nos sirve. Porque ¿quién no ha tenido dificultades en la vida? ¿Quién no las tendrá? ¿Quién no ha pasado por algún problema? Aquí Santiago entonces nos va a entregar su sabiduría. Vamos entonces, hermanos, a leer, por favor, Santiago capítulo 1, versículo del 5 hasta el versículo 11, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura. Y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, el mundo de hoy presenta un desafío a todos y es hacerle frente a las situaciones de la vida. Como les decía ahora, ¿quién no ha tenido una prueba? ¿Quién no ha tenido una situación difícil? Una situación que enfrentar. Por ejemplo, podemos nosotros decir situaciones tales como criar los hijos. Eso es un dilema y eso es un desafío muy grande para un hombre y una mujer cuando entablan un matrimonio y vienen los hijos. Con los hijos vienen una cantidad de pruebas. Situaciones como, por ejemplo, enfrentar el futuro. Muchos de nosotros tenemos el miedo a lo que sucederá, a lo que vendrá el mañana. Por eso mucha gente consulta el tarot, consulta a los astrólogos, etcétera, etcétera, porque quieren saber del futuro y quieren estar seguros del futuro. Situaciones tales como enfrentar el problema de sentirse desempleado. Es una situación muy difícil no tener dinero para suplir sus propias necesidades y las de su familia. Situaciones tales como el problema de tener tiempo y no saber qué hacer con el tiempo. Por eso mucha gente hoy en día desperdicia el tiempo, lo ocupa y lo necesita acabar en lo que ellos consideren que es propio. Y también, hermanos, situaciones como al fuerte golpe de una enfermedad. Cuando se le detecta a uno, cuando le diagnostican a uno una enfermedad grave, es una situación bastante difícil y presenta un desafío en nuestra vida. Y también, hermanos, o a la pérdida de bienes o de los que amamos, cuando parten de este mundo nuestros seres queridos. O cuando perdemos nuestros ahorros, cuando perdemos nuestra casa, cuando perdemos aquellas cosas de las cuales nos hemos esforzado y hemos luchado por ellas. Entonces, las personas, hermanos, hoy en día, todo el mundo, cristianos y no cristianos, tenemos el gran desafío de hacerle frente a todas estas situaciones de la vida. La persona pesimista podría decir que la pregunta ¿hay vida después de la muerte? Debería ser reemplazada por la pregunta ¿hay vida antes de la muerte? ¿Qué clase de vida es la que yo estoy teniendo si estoy constantemente saliendo de un problema y entrando en otro problema? Entonces, hermanos, a menudo nos cuesta mucho trabajo manejar
las dificultades de la vida. Pero ¿cómo podemos explicar entonces esta situación? Ahí nos va a ayudar entonces Santiago. Y para explicarlo bíblicamente, esta situación por medio de las tragedias, las enfermedades, las pruebas, la muerte que trajo a nuestro mundo el pecado de Adán y de Eva. Cuando ellos estaban en el paraíso, no tenían necesidad, todo estaba a pedir de boca. Pero cuando pecaron, se introdujo la muerte, se introdujo el duro trabajo, se introdujo los problemas, la enfermedad, la muerte. Y ahí entonces empiezan los dolores de cabeza para toda la humanidad. Y sí, hermano, usted y yo vivimos en un mundo que ha sido maldito por Dios mismo, por causa del pecado de Adán y Eva, el cual trajo la muerte, la enfermedad y todas las cosas que hoy en día nosotros podemos estar sufriendo. Situaciones bien complicadas. Así que todas las personas se enfrentan al mismo tipo de pruebas y tribulaciones, al creyente y al no creyente. Al vecino que no cree en Dios también tiene pérdidas de empleo, de dinero, también se le han muerto seres queridos, ha tenido problemas en su matrimonio, problemas con los hijos, problemas de tipo de físicos, de salud, y eso también le pasa al creyente. A todos las personas se enfrentan o nos enfrentamos al mismo tipo de pruebas y de tribulaciones. Aquí no podemos sacar a nadie del costal. Todos estamos metidos ahí. Todos estamos metidos ahí. Entonces, hermanos, para poder explicar entonces esta situación de que las pruebas de la vida, como leíamos nosotros y estudiamos nosotros en la segunda lección, que las pruebas apuntan es a la fe, prueban la fe y desarrollan la paciencia en uno de estos episodios traumáticos en la que usted y yo nos podamos encontrar en algún momento. Entonces, cuando vienen las pruebas y vienen las tribulaciones a nuestra vida, tendemos entonces, hermanos, a perder la perspectiva bíblica. Y esto es muy delicado. Por eso Jesús oraba por Pedro diciendo: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Por eso, cuando vienen las pruebas, muchos cristianos ya no están con nosotros. Cuando viene la calamidad y toca la puerta de su casa, por eso muchos ya no están con nosotros, porque pierden la perspectiva bíblica. Aquí es donde Santiago, con su estilo notablemente práctico, porque Santiago va a la médula, Santiago no se va por las ramas, Santiago va directamente al tema, ¿sí? Que es algo muy práctico, por eso Santiago se considera el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, Santiago parece saber lo que nos pasará a sus lectores y también a nosotros. Por eso la carta de Santiago, cuando es una carta tan antigua, es supremamente necesaria para nuestra vida espiritual en estos tiempos. Entonces, después de aclarar el objetivo de las pruebas y cuál debería ser el resultado final de las mismas pruebas, eso lo estudiamos en la lección 2, que Santiago nos hablaba de la naturaleza de las pruebas, que las pruebas son inevitables, las pruebas vienen de diferente manera, las pruebas son de diferentes colores, las pruebas vienen en cualquier momento. Y Santiago nos hablaba la actitud que debemos tener nosotros hacia las pruebas. En esta porción, Santiago capítulo 1 del 5 al 11, Santiago nos va a decir cómo superarlas. Entonces Santiago nos demuestra cómo nuestra fe cristiana puede superar las pruebas en nuestro diario vivir. Entonces Santiago empieza con el versículo 5 y dice: ojalá, hermano, usted lo anote, lo subraye, por favor, porque esto es muy importante lo que yo le voy a decir en esta tarde. Santiago entonces, capítulo 1, versículo 5 nos dice: pida sabiduría, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, déjeme decirle, hermano, lo siguiente.
fallamos en el manejo de nuestras pruebas porque nos falta sabiduría. Y vuelvo y se lo repito, hermano, para que le quede bien grabado en su mente, por favor. Y dice, fallamos en el manejo de nuestras pruebas porque nos falta sabiduría. Pero bueno, usted me podría preguntar entonces, ¿qué es la sabiduría? Sabiduría que Santiago dice acá que yo le debo pedir al Señor cuando me encuentre en una prueba o en una situación bastante difícil, que prueba mi fe, que tienta mi fe, que hace tambalear mi fe. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría, hermanos, en este contexto, póngame cuidado, es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y vuelvo y se lo repito, la sabiduría que Santiago dice aquí que le debemos pedir al Señor es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es Dios mostrándonos la situación desde el punto de vista eterno. Es mostrarnos cómo todo encaja, cómo se supone que debemos orar, cómo se supone que debemos hacer, cómo podemos resolver el problema y lo más importante, cómo nos ayuda este problema a crecer. El tipo de sabiduría del que estamos hablando no es solamente conocer la Biblia. Usted y yo la conocemos, hasta de memoria, la recitamos. Pero el tipo de sabiduría no es que usted conozca la Biblia. Conocer la Biblia hará que usted esté instruido, mas no necesariamente sea sabio. Es más, si una persona sabe cómo usar la Biblia para entender la vida y para guiar su conducta y la conducta de los otros en este laberinto de problemas que es la vida, entonces ese conocimiento se ha convertido en sabiduría. No sé si usted la captó, hermanos, pero vuelvo y le doy la idea. Si una persona sabe usar la Biblia para entender la vida y para guiar su conducta y la conducta de los otros en este laberinto de los problemas de la vida, entonces el conocimiento se convierte en sabiduría. De conformidad con el enfoque práctico que Santiago nos da aquí en la enseñanza, vemos entonces una hermosa franqueza y sencillez. Santiago simplemente dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, pídala a Dios, así de sencillo, sin más vueltas, sin más preámbulos, sin tanto protocolo. Si usted no tiene sabiduría, pues pídasela al Señor. Bueno, pero esta sencillez puede ser irreal, puede usted que lo considere, pero es que eso es como muy complicado, ¿no? Es como tan fácil, pero tan difícil a la vez. Usted lo puede ver de una manera irreal. Pero debemos encontrar la justificación en lo que se conoce de Dios. Para Santiago es lo último. Si conocemos a Dios, no debemos ver esto como una cosa imposible. La doctrina acerca de Dios es tal que puede hacer sus promesas drásticas y sabe que Dios las cumplirá. Dios va a cumplir, hermanos, lo que dice acá. Si usted le pide a Dios sabiduría, pues Dios se la va a dar. Ahora, hermanos, todos necesitamos saber que Dios le agrada cuando usted le pide a Dios sabiduría. Es más, hay una relación directa entre lo que Salomón experimentó allá en el Antiguo Testamento y en lo que dice aquí Santiago al cristiano. Recordemos la historia de Salomón. Mire, Salomón en Primera de Reyes, Dios lo coloca como rey, ¿cierto? Y le coloca un desafío, una prueba tremenda. Usted va a ser rey sobre el pueblo. Y eso no es cualquier cosa. Salomón se rascaba la cabeza y decía, pero yo rey, ¿y cómo voy a gobernar? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, inmediatamente después de que fue nombrado, Salomón dice la Biblia que se le aparece el Señor y en sueños y le da la oportunidad de que le pida cualquier cosa. ¿Qué hace Salomón en ese momento tan crucial?
Bueno, Salomón simplemente le dice, Señor, en este momento necesito es sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Mire, como decía Salomón, Salomón tenía un problema, una pregunta: ¿cómo puedo gobernar este pueblo tan grande? Señor, dame un corazón sabio. ¿Y cuál fue, hermanos, la reacción de Dios? A Dios le agradó. Dice el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Imagínense entonces, hermanos, a usted le tiene que quedar claro de lo que se recoge aquí de la escritura. Y yo quiero que usted apunte ahí en Santiago capítulo 1:5, apunte al frente de su Biblia Primera de Reyes 3:9, para que usted señale y entienda que a Dios le agrada que usted le pida a él sabiduría para solucionar los problemas. Bueno, y siempre es así. Si Dios le gustó que Salomón le pidiera sabiduría, Santiago nos está diciendo, Dios a usted también se la da. Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Si se la dio a Salomón para hacer su voluntad, se la va a dar a usted también. Crea que es así. Crea. Entonces, hermanos, Dios desea contestar esta oración. Estoy diciendo aquí la que dice Salomón. ¿Cuál oración? Pida sabiduría. Esa oración Dios se la va a contestar. ¿Por qué desea Dios que pidamos esta clase de sabiduría? Porque, hermanos, porque nuestra comprensión cristiana de la oración implica que confesemos nuestra insuficiencia moral, nuestra aspiración a ser semejantes como Cristo. Cuando el cristiano se enfrenta a la presión de un grupo o cuando se encuentra bajo la presión de un problema, generalmente nos inclinamos a hacer lo malo, a tomar malas decisiones. Cuando una persona se le presiona a tomar bebidas alcohólicas, a usar drogas, a tener relaciones ilícitas o a enfrentarse con problemas familiares o con la muerte de un ser querido, en lugar entonces de confiar en su propia fuerza, debe pedirle ayuda al Señor. Su oración entonces, hermanitos, su oración puede decir estas palabras: Dios, yo no puedo con esto, pero con tu ayuda yo lo voy a superar y así voy a ser una mejor persona. Entonces, tal oración concuerda con el carácter de la vida cristiana, que confía en la fuerza de Dios y no en su propia fuerza. Así que, hermanos, ya analizamos entonces el versículo 5. En las pruebas que hay que hacer, pídale a Dios sabiduría. ¿Y qué va a hacer Dios? Se va a agradar de esa petición y le va a dar Dios esa petición, se la va a conceder, le va a dar sabiduría. Ahora, del versículo 6 al 8, el asunto se va a poner muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice que debemos permitirle a la fe actuar. Santiago 1, versículo del 6 hasta el versículo 8. Y vamos a leerlo. Pero, ese pero es bien interesante, porque Dios dice que esa oración del 5 va con una condición. No es incondicional, es condicional. Ojalá usted subraye en el versículo 6 ese pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, vamos a analizar estos 3 versículos. Ahora, cuando leemos el versículo del 6 al 8, comenzamos a preguntarle entonces a Santiago, pero Santiago, tengo muchos problemas con la duda.
Y es que, hermano, cuando vienen los problemas y las presiones de la vida, y cuando vienen las complicaciones de la vida, es ahí donde más dudamos. Tengo muchos problemas con la duda. Ahora, no queremos decir que dudamos de la verdad, de las verdades fundamentales del cristianismo, como por ejemplo, no dudamos de la existencia de Dios. No dudamos de que Jesús vino en carne, Dios se presentó en carne. No dudamos del Espíritu Santo. No dudamos de la resurrección de Jesús de entre los muertos. No dudamos de la salvación por la gracia mediante la fe en Jesús. No dudamos de la existencia de la iglesia como la casa del Señor. No dudamos de la necesidad que el hombre tiene de obedecer la voluntad del Señor. La siguiente, hermanos, la siguiente es la interrogante con la que nosotros luchamos. Cuando dice no dudando nada y nos preguntamos, ¿usará Dios su poder para ayudarnos en estos momentos difíciles de la vida? Esa es la duda, que dudamos de que Dios puede ayudarnos en estos momentos cruciales. De hecho, hermanos, muchas veces llegamos a identificarnos con el padre angustiado que tenía un hijo con un espíritu inmundo. En Marcos 9, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. El padre estaba luchando por mantener su fe y le pedía a Dios que le ayudara con su incredulidad. Santiago está diciendo que no hay nada que le impida a Dios darnos sabiduría en momentos de angustia. El obstáculo está en usted. El obstáculo está en usted, no en Dios. El obstáculo de que usted no reciba no es de Dios. Dios no tiene ningún problema en darnos sabiduría. Y Dios nada le impide darnos sabiduría en un momento de angustia. Más bien, hermanos, en nosotros podría existir el obstáculo, y es pedir dudando. Pedir con fe, no dudando nada. El obstáculo lo podríamos estar colocando nosotros mismos con nuestra incredulidad. Por eso dice Santiago, y se lo voy a subrayar, pero pida con fe. ¿Cómo? No dudando nada. Ahora, no quiere decir, hermanos, solamente creer en Dios. Cuando dice pida con fe, no está diciendo qué es creer en Dios. Pues le está escribiendo es a cristianos. La carta va dirigida a creyentes. Cuando dice pida con fe, entonces está diciendo que debemos creer que Dios puede hacer y hará lo que sus hijos le pidan. Es ahí donde se necesita esa clase de fe. Vuelvo y se lo repito, creer que Dios puede hacer y hará lo que sus hijos le pidan. En este respecto, basado en la necesidad. Entonces, hermanos, en estas luchas puede que nos enfrentemos al menos con dos problemas. Y el versículo 6 en adelante, pues, implica que hay unos problemas con los que tenemos que enfrentarnos. Y el problema, hermanos, en primer lugar, es que no sabemos pedir. Una cosa es que usted ore y otra cosa es que usted sepa orar. Otra cosa es que usted sepa pedir. Santiago dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. Nuestra oración realmente le falta algo, no sabemos pedir. Cuando usted se encuentra en un problema, no tendemos a pedirle a Dios en un momento de dificultad que nos quite la dificultad. Eso es lo que usted y yo hacemos. Cuando tenemos un problema de salud, le pedimos al Señor que nos quite el problema de salud. Señor, quítame esta enfermedad. Señor, quítame este problema. Eso es lo que usted y yo generalmente, naturalmente hacemos. Le pedimos a Dios que nos quite la dificultad. Bueno, pero Santiago no dice eso. Santiago no dice que le debamos pedir al Señor, quítame esta dificultad. No,
Santiago, ¿qué dice cuando usted y yo nos encontramos en problemas y cuando usted y yo nos encontramos en una dificultad bien grande de la vida? Santiago nos dice, pida sabiduría. Es lo que no pedimos. Le pedimos a Dios que nos quite el problema, pero Santiago no nos dice que le pidamos a Dios que nos quite el problema. Santiago nos dice que para el problema hay que pedir sabiduría. Por eso les decía ahora, nosotros fallamos en las pruebas porque nos falta sabiduría. Mire, hermanos, nosotros todos los cristianos somos muy pedigüeños. Y no estoy diciendo, y no quiero ofender a nadie con esto, porque pues todos nos hemos inclinado a eso. Perdemos el trabajo, Señor, danos un trabajo. Perdemos la salud, Señor, danos la salud. Y le pedimos al Señor las cosas que hemos perdido. Pero ¿cuántos de nosotros le pedimos a Dios en un momento difícil sabiduría? Ve, hermano, los grupos evangélicos están llenas de personas que quieren buscar a Dios para que les solucione el problema. Pero ¿cuántos buscan a Dios para que les dé sabiduría? En nuestras luchas, entonces, nos enfrentamos con este primer problema, que no sabemos pedir. Dios claramente dice por medio de Santiago, sabiduría, porque la sabiduría podemos madurar por medio de las dificultades en la vida. Y en segundo lugar, el otro problema es que puede que ni siquiera con la ayuda de Dios estemos seguros de que algo bueno pueda surgir de los problemas que enfrentamos. ¿No le sonó esto como raro? ¿Cómo así, hermano? Que el otro problema es que ni siquiera con la ayuda de Dios estamos seguros de que algo bueno pueda surgir de los problemas que nosotros enfrentamos. Bueno, a ver, hermanos, entonces, ¿qué les puedo decir? Santiago usa un par de expresiones muy llamativas para describir este tipo de situación. Y es la que está en el versículo 6. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Todos nosotros hemos visto el mar agitado. Es más, yo una vez perdí la esperanza de conservar la vida en una tormenta en el mar. Hermanos, yo no se la deseo a nadie. Y eso fue en las Islas Galápagos, pasando de la isla de Santa Cruz a San Cristóbal, visitando un contacto, y de regreso se levanta una tormenta increíble. Yo dije, caramba, hasta aquí llegamos. Me confesé. Dije, hasta aquí fueron los últimos días de mi vida. Hermano, mire, el viento cuando sopla fuertemente en el mar, lo tira de un lado y lo tira para el otro lado. Eso es una cosa impresionante. Y esa es la figura que usa Santiago. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. La palabra arrastrada es una palabra fuerte, violenta, por el viento, hecha de una parte a otra. Por eso mucha gente naufraga, ¿sí?, en el mar, porque eso es lo que hace el viento. El que duda, Santiago lo asemeja a esto. Entonces, también, hermanos, hay otra, y es la mejor descripción del punto 2 que les estoy señalando, es la del versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted puede ser creyente, pero si usted duda y si usted es de doble ánimo, Dios no le va a dar absolutamente nada, ni mucho menos le va a contestar la oración. Eso es lo que dice Santiago. Por eso, entonces, en estas luchas, usted y yo nos enfrentamos con estos dos problemas. Uno, no sabemos pedir. Y segundo, si usted duda y si usted es de doble ánimo, grave. Se va a complicar la situación. Ahora, el versículo 8, hermanos, dice que el hombre que duda es como el hombre, es el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo quiero notar a usted, hermano, que la palabra griega que se usa aquí literalmente para decir doble ánimo, otras Biblias dicen doble alma, con dos almas, con dos espíritus.
Es como si un espíritu a usted le dijera, creo, y el otro espíritu le gritara, yo no creo. Entonces usted va a tener un dilema. Por un lado usted va a creer, pero por el otro lado usted va a desconfiar. El hombre que tiene dos almas, ¿sí? Tiene una lealtad dividida, tiene un corazón partido en dos, a veces pensando que Dios le va a ayudar y en otras ocasiones o se levanta al otro día desechando la esperanza sin encontrar solución. Este tipo de persona corresponde a un personaje muy llamativo en una película o en un libro de John Bunyan. Yo no sé si ustedes lo han leído, han visto la película, el Camino del Peregrino. Muy buena esa película, muy bueno el libro de John Bunyan. Y hay un personaje en la historia que se llama Hipocresía. Hipocresía, por un lado o por un tiempo cree, se llena de alegría y cree en las promesas de Dios, pero al otro día la hipocresía cambia, ya no cree, se vuelve una persona dura de corazón. Y el hombre de doble ánimo es como ese personaje en el cuento de John Bunyan, Hipocresía, sí, en el Progreso del Peregrino. Ahora, hermanos, entonces, si confiamos en Dios, reconoceremos que su camino es el mejor, incluso antes de saber cuál es. Si le pedimos sabiduría, con este tipo de fe la vamos a recibir. Y con la sabiduría de Dios, usted podrá avanzar con seguridad. Y su problema no se le va a quitar, pero usted con sabiduría lo enfrentará. Así que, hermanos, del versículo 6 hasta el 8, Santiago nos dice, hermanos, que Dios no nos va a quitar el problema. Más bien lo que tenemos que hacer en el problema es pedirle sabiduría. Ahora, del versículo 9 al 11, y ojalá usted lo subraye, viene otra cosa muy interesante en Santiago, y es, no dependa de las cosas equivocadas, que es lo que generalmente hacemos, ¿no? Santiago 1, del 9 al 11, estos versículos son considerados por muchos comentaristas como introducción a un nuevo tema, porque Santiago habla del pobre y del rico. Alguien podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver el pobre y el rico si Santiago viene hablando de las pruebas y las dificultades de la vida? Entonces resulta que Santiago en el versículo 9 al 11 metió un tema nuevo. Pero resulta, hermanos, que estos tres versículos, el 9, el 10 y el 11, están en el contexto que tiene que ver con perseverar en las pruebas de la vida. Y lo mejor es entender estos versículos como que están relacionados con el mismo tema. O sea, pues, están dentro del contexto, no es otro tema, es el mismo tema. ¿Y cuál es el tema de Santiago cuando nos habla del pobre y del rico? Es que a menudo estamos abrumados por los problemas de la vida porque ponemos la confianza en las cosas materiales, así como lo escucho, hermano. A menudo estamos tan abrumados por los problemas de la vida porque ponemos la mira o dependemos de las cosas equivocadas. El rico considera que su riqueza es su seguridad. Ah, yo tengo un problema de salud, me pago el mejor médico. Se me perdieron los ahorros, pues aquí tengo el negocio, aquí tengo el colchón. ¿Sí? Me quitaron el empleo, pues tengo un segundo empleo. Entonces, el rico considera que su seguridad en los momentos difíciles es su riqueza. Y el hermano pobre dice y cree que su falta de riqueza es la razón por la que no puede superar las dificultades de la vida. El pobre dice, si yo tuviera plata, me salgo de este problema. Si yo tuviera un ahorro, me salgo de este chicharrón. Si yo tuviera plata, me salgo de este problema de salud. Entonces, el rico y el pobre dependen de las cosas equivocadas. No sé si me hice entender. Entonces, Santiago parece estar señalando que las pruebas borran toda distinción superficial y social y nos dan una nueva perspectiva sobre la pobreza
y la riqueza. Entonces leamos el versículo 9. El hermano que es de humilde condición, o sea, pues que el pobre, gloríese en su exaltación. Cuando dice que la posición alta por la que el hermano pobre debe sentirse orgulloso, hace referencia en primer lugar a su posición en Cristo. Cristo, al salvarle, Dios lo levanta de su condición espiritual, le perdona sus pecados, le da una nueva dignidad y valor. Descubre que es de valor para Dios, para la iglesia y para el mundo cuando Dios lo ha salvado por la fe en Cristo Jesús. Y es en este contexto, sin embargo, parece más probable que Santiago tiene en mente que es un privilegio para el cristiano pasar por pruebas. Es un privilegio sufrir por Cristo o estar en una situación. Por eso, el hermano que es de humilde condición o el hermano pobre, no piense que porque le falta plata, entonces es la causa de su ruina. No, el hermano pobre debe gloriarse en su exaltación. ¿Cuál exaltación? En la posición que tiene en Cristo y en el privilegio que es tener que sufrir por ser cristiano o sufrir bajo una circunstancia en particular. Hermano, la escritura está llena de enseñanzas que hablan acerca de eso. Por ejemplo, Hechos capítulo 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y también 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 1 Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, sufrir para un cristiano pobre debe gloriarse en la posición que Dios le da, que tiene una posición en Cristo y que es un privilegio poder al menos uno sufrir algo por la causa del evangelio. Entonces, hermanos, el sufrir persecución o sufrir siendo cristiano eleva al cristiano a una posición de honor que supera la pobreza. Así que no tiene nada que ver la pobreza aquí. No tiene nada que ver que no tenga dinero, sino su posición en Cristo. Ahora vamos para el versículo 10. Pero el que es rico, o sea, pues el que tiene cosas de este mundo materialmente hablando, pero el que es rico en su humillación. Bueno, al pobre lo exalta y al rico dice que se tiene que humillar. Ahora, el mismo tratamiento que exalta al pobre le da un nuevo sentido de valor también al rico, pero le dice que se humille. El sufrimiento le muestra que en lugar de tener seguridad duradera en las cosas de esta vida, que es la riqueza y las posiciones, su vida no es más permanente que la flor silvestre. Por lo tanto, Santiago dice en el versículo 10, la segunda parte, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura y su hermosa apariencia, perdón. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No está diciendo Santiago y le está deseando al rico que se haya arruinado, no, sino que el rico no debe confiar en su riqueza porque en cualquier momento se va a acabar. Así que, hermanos, cuando usted está en la prueba, no dependa de las cosas equivocadas. No crea que porque le falta plata o si la tuviera, sus problemas van a ser solucionados. Eso es depender de algo equivocado. O el rico que cree que porque tiene plata, entonces esa es la solución a sus problemas. Los dos están equivocados. El rico y el pobre tiene que exaltarse en su condición. El que es de humilde condición, gloríese en la exaltación de Cristo. Y el que es rico, no depende de las cosas materiales, tiene que humillarse delante del Señor. Así que, hermanos, para concluir, ¿cómo manejamos nuestras pruebas?
¿Cómo las está manejando usted? ¿Orando? ¿Pero está pidiendo mal? ¿Le está pidiendo a Dios que le quite el problema, que le quite la enfermedad? ¿O le está pidiendo más bien a Dios sabiduría para enfrentar esa situación, para saber discernir entre lo bueno y lo malo, para saber tomar buenas decisiones, para no llegar a ser tentado a inclinarse a hacer lo malo? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en las pruebas, las manejamos de una manera incorrecta? ¿Con nuestra propia fuerza? ¿Con nuestra propia sabiduría? ¿O por medio, hermanos, de nuestra fuerza material? Si usted que es rico cree que por tener dinero sus problemas van a ser solucionados entonces y las pruebas las va a pasar, o porque usted es pobre y cree que porque no tiene dinero, con lo cual podría salir adelante, entonces estamos dependiendo de las cosas equivocadas. Si lo hacemos, hermanos, así, la vida será un duro golpe tras golpe, hasta que aprendamos a ser humildes y a pedirle ayuda a Dios correctamente, pedirle sabiduría. Dios nos va a ayudar. Nuestros problemas, hermanos, se solucionarán con la ayuda del Señor. Y si es de otra manera, hermanos, entonces, si nosotros estamos manejando la prueba con nuestra propia fuerza y dependiendo de las cosas materiales, la vida entonces suya y mía será golpe tras golpe. Y nuestras pruebas seguirán siendo abrumadoras. Y ahí nos vamos a meter en un problema, en una condición espiritual bien difícil. Lo invito, hermano, hermana, para que no se pierda la siguiente lección. La verdadera fe aprovecha al máximo las pruebas. Y es donde vamos a estudiar versículo 12 hasta el versículo 15. La carta de Santiago es una carta que nos dice de la fe que causa impacto. Hermanos, muchas gracias por su atención.